Vamos a la otra parte que me pedía, compruebe si es que estas transformaciones son o no son lineales, ¿ya? Son o no son lineales. Entonces, ya, vamos a decir que la transformación es lineal. Conceptualmente se dice que es lineal cuando preserva la estructura de linealidad de un espacio vectorial o de los espacios que está trabajando. Pero no vamos a meternos mucho en teoría, ¿no? Porque ni lo van a avanzar con la ingeniera, ni nada de eso. Así que pues, solamente vayámonos a hacer los ejercicios y ya, que es lo importante, porque al fin y al cabo ya pasaron, ya están eximidos y lo único que quieren es acabar con el práctico, digamos. Vamos a copiar esto de aquí. ¿Ya? A ver, voy a copiar esto. Esto es aquí. ¿Cuál de esos son transformadas lineales o no? Es muy sencillo. La siguiente parte le voy a decir f, que va de v a w, ¿ya? Donde... No está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo, a ver, perdón. Aquí, ya. Ya, f que va de w, donde tanto, a ver. F va de v a w. Voy a usar otro color. Vamos a ponerlo sencillo. F va de v a w, donde tanto v como w son espacios vectoriales. Son espacios vectoriales. ¿Ya? F, ¿ya? F es una transformación lineal, ya una transformación lineal, si y solo si cumple la siguiente propiedad. Ya cumple con dos propiedades. F de v más w, vamos a decirlo, es igual a f de v más f de w. ¿Ya? Y f k de v es igual a, es el escalar k multiplicado por la imagen de f de ese vector v. Si cumple con esos dos, es una transformación lineal. ¿Ya? Si no cumple, no es una transformación lineal, es otro tipo de transformación. ¿Ya? Esos son otros tipos de transformación. Miren el primero. El primero. ¿Ya? Está un poco confuso, igual a uno de sus compañeros que me preguntó. Igual se los mencioné. Y lo habrán visto en internet, en el mismo aula virtual, ¿no? Una transformación lineal se representa así, digamos. Es prácticamente una función. Ponen f, el espacio de salida, el espacio vectorial de llegada, y aquí pueden poner la regla, ya si quieren poner la regla, o sea, f de v igual a aquí un w, ponen la regla, cuál va a ser, digamos, ¿no? En este caso está un poco confusa la notación que está escrita en ese documento, pero la vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Como primero, fíjense, lo vamos a reescribir así. Aquí dice f que va de v a w. Lo voy a reescribir para que se entienda mejor, ¿ya? En este caso f, v. Esto es una función aquí tienen que haber conjuntos. En este caso, estos son espacios vectoriales que también son conjuntos. Aquí dice v, pero este v es un vector, o sea, está un poco rara, digamos, esta notación. Entonces, fíjense, v es un vector de R3. Entonces lo voy a reescribir, aquí voy a poner R3, para que lo entiendan todo mucho mejor. ¿Y hacia dónde va? Fíjense que la imagen que es f de v me devuelve ¿qué? Un vector de R2. O sea que esto va para R2. ¿Ya? Para que se entienda mejor. Entonces, esta transformación agarra un vector de R3 y me devuelve un vector de R2. ¿Y cuál es la regla? Me dice que f de v, donde v es x, y, z, meto un vector de R3 y el vector de R2 que me va a devolver, la primera componente va a ser 1 y la segunda componente va a ser la tercera componente del vector que metí, z. ¿Ya? Es sencillo. Nada más. Así se va a entender mucho mejor. Okay. Entonces aquí yo estoy en R3, aquí esto es R2,
¿ya? Y F es una transformación, ¿ya? Que yo le meto un vector de R3 y me vuelve un vector de R2. ¿Y cuál es la regla? Esta es la regla. Sencillo. Por ejemplo, si yo metiera, no sé, 1, 1, 3, el vector que me devuelve es 1 y 3. Ese es el vector que me devuelve. Ya es muy sencillo de entender. De entender así, digamos, ¿no? No vamos a entrar en muchos conceptos. Ahora, para que sea lineal, tiene que cumplir esas dos condiciones que yo puse arriba. Que la transformación de la suma de dos vectores es igual a la suma de la transformada de los vectores. Y la transformación de un vector multiplicado por un escalar es igual a ese escalar multiplicado por la transformación de ese vector. Entonces, probemos la primera. Veamos si cumple la primera, que es f de v más w. Tiene que ser igual a f de v más f de w. ¿Ya? Recuerden que esos v y w son del conjunto de partida. Entonces veamos, agarremos dos vectores genéricos, v y w. Por ejemplo, genérico, ¿de dónde lo vamos a agarrar? De R3, ¿no? Porque de ahí estamos partiendo de R3. X, Y, Z. Y para el otro, ABC. ¿Ya? Estoy agarrando vectores genéricos de R3. ¿Ya? De R3, por si acaso. Vamos si cumple la primera condición. ¿Ya? Necesito V, W y necesito la suma, así que obtengamos también la suma, V más W. Esto me sale X más A, Y más B, Z más C. Perfecto. Listo. Ahora sí puedo ver si cumple o no. Comenzamos con esta primera parte de aquí. Apliquemos la transformada. Bueno, esta primera parte de acá. ¿Ya? F de V más W. ¿Y aquí es igual a F de V más W? Eso de ahí. Es decir, X más A, Y más B y Z más C. ¿Y aquí es igual a esto? ¿Qué me dice la regla? Me dice, primera componente, 1. Entonces, 1. Y la segunda componente va a ser la tercera del vector que yo metí a la transformada. Es decir, esta es la tercera componente, Z más C. Z más C. Y ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Ahora vemos esta segunda parte de acá. Y vamos a ver si son iguales o no. ¿Ya? Esta segunda parte. Uy, está muy grande eso. Entonces me dice que haga F de V más F de W. ¿Qué es F de V? ¿Qué es V? V he dicho que va a ser X, Y, Z, ¿no? Un vector genérico más F de W, que es ABC, de forma genérica. Ahora, apliquemos esta transformada. ¿Qué me dice la regla? La primera componente 1 y la segunda, la tercera componente del vector que metí. En este caso va a ser Z. Muy bien. Más esta otra transformada. ¿Qué me dice la regla? La primera componente 1 y la segunda componente, la tercera del vector que metí. En este caso es C. Y ahora sumemos esto. ¿Y cuánto me sale? 1 más 1 me sale 2 No y es transformación. C. Exacto, ¿no? Y se fijan que estos dos son iguales, no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces no me cumple esto. Y directamente, como no me cumple eso, yo puedo decir que no es transformada lineal. Porque para que sea transformada lineal tienen que cumplirme los dos sí o sí. Entonces no me cumple. Por lo tanto, F no es una transformación lineal. Y listo, se acabó. Sencillo. Nada más. ¿Ya? Es muy sencillo comprobarlo. Vamos a ver con este otro. Que le sigue. Hay que hacer lo mismo. Igual a ojo se puede ver cuáles son y cuáles no son. Yo así ya les digo que el último sí es. Los demás no son. Ahorita van a ver. Veamos con este de nuevo. Lo voy a reescribir para que se entienda mejor. Tengo que F. Estamos en ejercicio 2. Hagamos el último directo. ¿El último? Sí, para Sí, luego entrar. nomás. Creo que Ya lo hicieron los otros, ¿no? ya lo hice todo. ¿Sí? Yo digo que siga, estoy atendiendo yo. Ya. Igual no hay problema. Seguimos entonces. No hay prisa. No se preocupen.
Pero es lo mismo prácticamente, ¿ya? Miren, voy a hacerlo de nuevo. F. Me dice que de V. V es de R2, entonces yo lo escribí de R2 a W, o sea, lo que me devuelve la transformada, que es de 2 dimensiones, o sea, R2 también. Esta es una transformada que va de R2 a R2. Sencillo. ¿Y cuál es la regla? Dice que f de x, y va a ser igual a ¿qué? X más 1, y más 3. Esa es la regla, digamos, que tenemos que seguir, ¿no? De la transformada. Ahora, ¿será lineal o no será lineal? Vamos a verlo. Para comprobar que esto se cumpla. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos si se cumple o no se cumple. Haremos esta primera parte. ¿Ya? Para eso, primero necesitamos un V, un W y un V más W, ¿no? Entonces, vamos a obtener eso primero. De nuevo, de forma genérica, V, X, Y, Z, W, A, B, C, y la suma de ambos, pues, X más ¿No es R2? A, ¿verdad? Cierto, cierto. Muy bien. Está bien, está bien. Hay que estar atento. Perfecto. Agarramos vectores genéricos de R2, los sumamos. Muy bien, listo. Ahora sí veamos esta primera parte de acá. Ya, f de v más w. ¿Y eso cuánto es? Eso es x más a, y más b. Listo. ¿Y cuál va a ser la imagen? Como me dice la regla, la primera componente le sumo 1. En este caso, la primera componente es x más a, le sumo 1. Y la segunda componente le sumo 3. En este caso, y más b, le voy a sumar 3. Ahí lo tenemos. Ahora veamos esta segunda parte. ¿Ya? F de v más f de w. F de v es f de x y más f de w, que es f de ab. ¿Qué me dice la regla? Hagamos la imagen de f de xy. Imagen de xy. Me dice, primera componente le sumo 1 y a la segunda le sumo 3. Y aplico lo mismo con esta otra. Primera componente le sumo 1 y a la segunda le sumo 3. Ahora la suma de esos dos vectores me queda x más a, 1 más 1 más 2. Y y más b, 3 más 3, 6. Y se pueden dar cuenta que estos dos no son iguales, ¿no? No son iguales. Esto es x más a más 1, esto es x más a más 2. No son iguales para nada. Por lo tanto, no cumple esta propiedad, esta condición. Directamente digo, no es transformación lineal. F no es una transformación lineal. Y listo. Basta con que no cumpla uno, listo. Ya. Y lo mismo van a hacer con ese tercero. ¿Ya? Es lo mismo. Con el tercero es lo mismo. Ya, veamos directamente al cuarto, porque el cuarto es uno que sí cumple. ¿Cómo es cuando cumple? Miren. Lo voy a reescribir de nuevo para que se entienda mejor. V es de R3, ¿no? Entonces voy a poner aquí R3. ¿Y hacia dónde va? W, que es la imagen que es de R2. ¿Ok? Este es una transformada que va de R3 a R2. ¿Será una transformada lineal? Vamos a verlo. ¿Ya? Pero de paso que voy a poner la regla. La regla me dice X, Y, Z. ¿Cómo me dice la regla? Va a ser X menos Y, primera componente menos segunda, y segunda componente menos 2 veces la tercera. Esa es la regla. Entonces, no, veamos si cumple con las dos propiedades. Comencemos con la primera, que es esta. ¿Ya? Veamos. Agarremos vectores genéricos, V, W, de R3. Agarremos la suma. Y ahora sí, a ver, veamos. Comencemos con esta primera parte de aquí. Que sale F de V más W. Ese es F de X más A, Y más B, Z más C.
¿Qué me dice la regla? La regla me dice, primera componente menos segunda. En este caso, ¿cuál es la primera componente? X más A. Menos la segunda, que es Y más B. Y luego me dice segunda componente menos 2 veces la tercera. ¿Cuál es la segunda componente? Y más B. Menos 2 veces la tercera componente, que es Z más C. Perfecto. ¿Ya? Vamos a dejar ahí y después vamos a ver si los ordenamos o no. Vamos con la segunda parte, que es esta de aquí. Me dice que F de V más F de W. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto es V? X, Y, Z más F de W a veces. Muy bien. ¿Qué me dice la regla? Primera, ahora vamos con este de aquí. Primera componente menos segunda y segunda componente menos 2 veces la tercera. Más, ahora con este de aquí que me dice la regla, primera componente menos segunda y segunda componente menos 2 veces la tercera. Muy bien. Perfecto. Hagamos la suma de esos dos. ¿Cuánto me va a quedar? Si hago la suma de estos dos, me va a quedar X más Y más A menos B. Más A menos B. Y menos Z, Y menos 2 veces Z más B menos 2 veces C. ¿Ya? Por si acaso este es 2Z. Muy bien. Creo que lo voy a quitar esto. A ver qué dice. La pasan al grupo corta. Ah, muy bien. Pero creo que lo voy a quitar esto. A ver. Sí. Ya. Y menos 2 veces Z. Ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer? Veamos. ¿Será que esto de aquí es igual a esto de acá arriba? ¿Mm? No, no será. ¿Mm? Vamos a ver. Desarrollemos acá arribita, que nos salió. Por si acaso aquí es menos, ¿no? Aquí le puse más. X menos Y más A menos B. Fíjense, si yo aquí arriba desarrollo esto que está entre paréntesis, va a quedar X más A menos por más, menos Y menos por más, menos B, coma. Y aquí Y más B menos por más, menos 2Z y menos por más, menos 2C. ¿Ya? ¿Y será que estos de aquí son iguales o no son iguales? Sí. Sí, ¿no? Son lo mismo. Fíjense. Aquí obviamente está en diferente orden, pero es suma. No importa el orden, la suma. Son conmutativas. X más A menos Y menos B. X más A menos Y menos B. Y más B menos 2Z menos 2C. Y más B menos 2Z menos 2C. O sea, son lo mismo. Cumple. Cumple con esta primera propiedad. Perfecto. Como cumple, ahora veamos si cumple la segunda. ¿Ya? Porque para que sea lineal tiene que cumplir las dos. O sea, F, la segunda es F de KV, tiene que ser igual a K por F de V. ¿Ok? Eso. Entonces veamos, agarramos K, que es un real, un vector genérico, que pertenece obviamente a R3, porque estamos en R3, ¿no recuerdan? Muy bien. Y damos KV, que eso es KX, KY, KZ. Muy bien. Ahora veamos. Hacemos esta primero, que es F de KV. ¿Y cuánto es eso? F de KX, KY y KZ. ¿Ya? Y esto es, que me dice que es la primera componente, o sea, KX, menos la segunda, que es KY, coma, la segunda componente, que es KY, menos 2 veces la tercera, que es 2K, 2KZ. Perfecto. Eso. Ahora, veamos este otro lado. Vamos a hacerlo K, F de V. Eso va a ser K por F de, ¿cuánto es V? X, Y y Z. Entonces K por esa transformada, ¿cómo va a ser? Primera menos la segunda y segunda menos 2 veces la tercera. Esa es la regla. Este es un escalar por un vector, muy sencillo. Va a quedar K multiplicada por cada componente. Entonces aquí me va a quedar KX menos KY, KY
menos 2 veces KZ, prácticamente, eso es lo que me va a quedar. Y estos dos de aquí son iguales. Sí, transformada. Son lo mismo, ¿no? Entonces también me cumple la segunda. Como me cumple tanto la primera como la segunda, yo puedo afirmar que esta sí es una transformada lineal. Es una transformación lineal. Y listo, se acabó. Nada más. Simplemente es hacer estos pasos y ya. No es cosa tan complicada, la verdad. Ya, hacen uno, hacen el otro, comparan si son lo mismo o no son lo mismo. Y listo. Es todo. Y con el tercero hacen lo mismo. ¿Ya? Hacen lo mismo. Tienen que cumplir estas dos propiedades, recuerden. Estas dos. ¿Ok? Nada más. Es muy sencillo. Podemos hacer lo de núcleo e imagen que no tenemos claro. ¿Cuál? Lo de núcleo e imagen. Ah, ya, ahorita vamos a ver eso. Ya, entonces no es realmente cosa tan complicada. Todo eso lo hacen y ya. Vamos a ver otro, a ver. Ya. Vean aquí esta parte de acá. ¿Qué es el núcleo y la imagen de una transformación lineal? Igual ustedes ya lo habrán averiguado. La imagen, pues, eso es más fácil de entender, ¿no? Porque una transformada es una función. Una función tenía dominio e imagen. Entonces, pues, imagen sigue siendo lo mismo que aprendieron en cálculo 1. Solamente que esta vez estamos trabajando con vectores, digamos. Y el núcleo, también ya lo habrán investigado, que simplemente son todos aquellos vectores que me dan el vector 0, ¿ya? Del codominio, digamos, ¿no? O del conjunto de llegada. Eso es importante para ciertos temas. El tema del núcleo es importante para unas cosas de transformadas, de estiramiento y demás cosas. Ya. Me dice, calcula la imagen y núcleos de las siguientes transformaciones lineales. Ahora ya no tenemos que ver si son transformadas lineales o no, ya no lo dan. Aquí tenemos las transformadas lineales. Lo que aquí nos pide es calcular imagen y núcleo de cada una de las transformadas. Sencillo, ok, vamos a hacerlo. Vamos aquí con la segunda parte. Creo que voy a ser más grande. Con la segunda parte. Vamos a poner esto de calcular. Seguimos mostrando el Word, creo. Ah, perdón. Vamos a volver a ver. Ya, ahora sí. Imagen y núcleo de las siguientes transformadas lineales, etc. Comencemos con la primera, obviamente, que dice, esta transformada que va de R2 a R3. Y la regla es la siguiente, que f de v, o sea, v sub 1, v sub 2 es igual a la primera componente más la segunda componente, luego la segunda componente aquí va a ser 0, y la tercera componente va a ser la primera de la que metí menos la segunda del vector que metí. Esa es la regla. Esa es la transformada lineal. Ya esto es lineal. Igual pueden ir practicando, demostrando que sí, estas son lineales o no. Pero bueno, estas son lineales. Entonces, lo que nos pide es núcleo imagen. Voy a volver a escribirlo aquí, explicar un poquito. ¿Ya? Muy bien, muy sencillo. Aquí tenemos R2, aquí tenemos R3. ¿Ya? Es muy sencillo. Y tenemos la aplicación, que viene a ser, en este caso, F. Y ya. Lo que es el núcleo, ¿ok? ¿Qué es el núcleo? Es todo este conjunto de vectores, o puede ser inclusive solamente uno, cuya imagen siempre me da el vector
nulo. El vector nulo. ¿Ya? El vector nulo. Del espacio de llegado, del codominio, que es R3. ¿Ya? Que es R3. El vector nulo. El 0. ¿Ok? Eso es nada más. A esto se le llama núcleo kernel en inglés. En los libros lo van a ver como ker. Entonces vamos con el núcleo primero. Que era el núcleo. Se le escribe así kernel, porque en inglés es kernel, ¿no? Núcleo de F. Son todos los vectores del dominio. ¿Ya? Son los vectores V del dominio. O sea, en este caso R2. Tal que, si yo le aplico la transformada a esos vectores, ¿ya? ¿Qué me va a dar? El vector nulo del codominio. Del vector nulo del codominio, que eso es 0, 0, 0. ¿Sí o no? Donde obviamente ese pertenece a R3. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo quiero hallar. Todos los vectores de este dominio, cuya imagen es el vector 0. El conjunto de esos vectores, eso es el núcleo. ¿Ok? Entonces vamos a partir de acá. Fíjense, de aquí. F de V. V es un pues, genérico de R2. XY. ¿Ya? Y me dice que la imagen me el vector nulo. Entonces vamos a hacer eso. F de V, que yo le he puesto aquí Y, va a ser igual al vector nulo. Apliquemos aquí la transformada, la regla. ¿Qué me dice la regla? Primera componente más la segunda. Entonces, para la primera componente sería X más Y. Me dice que la segunda componente va a ser 0. Y me dice que la tercera componente va a ser la primera menos la segunda. O sea, X menos Y. ¿Ya? ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Al vector nulo de R3, que en este caso es 0, 0, 0. ¿Ya? Y esta parte nos vamos a quedar. De ahí va a salir un sistema de ecuaciones, fíjense. Para que estos dos vectores sean iguales, X más Y tiene que ser igual a 0. 0 igual a 0, o sea, como 0 igual a 0, o sea, no tiene sentido, ¿no? Eso está de más, no lo pongo. Y X menos Y es igual a 0. X menos Y igual a 0. Es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Vamos a resolver, hacemos la matriz ampliada. Me queda 1, 1, 1 menos 1. Aquí obviamente me queda 0, 0. Adiciono la segunda, la primera por menos 1. Y me va a quedar 1, 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 menos 1, menos 2, 0, 0. ¿Ya? Lo voy a hacer por, o sea, hasta aquí, miren, fíjense que esto que me da, ya saben todos resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? X igual a 0 y Y igual a 0. ¿Ya? Fíjense, rango de A, 2, ampliada, 2, N, 2, todos son iguales, solución única. ¿Esto qué es? Un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿no? En un sistema de ecuaciones homogéneo, cuando hay solución única, eso es la solución donde todos son 0. O sea que esta es la solución, X igual a 0 y Y igual a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, todos los vectores, ¿ya? De R2, que me devuelven el nulo del R3, sus X y su Y, cumplen esto. En este caso tienen valores, que X igual a 0 y Y igual a 0. Cuando sale esto, que todos son 0, ¿no? Esto es fácil, simplemente ker de F está formado por un solo vector, que es 0, 0. Y listo, nada más. ¿Ya? Si aquí les sale solución única, entonces el único vector parte del kernel es el vector nulo, 0, 0. Muy sencillo. Nada más. Si aquí hubiera sido infinitas soluciones, ya, esto hubiera sido simplemente de otra forma. Ahorita vamos a ver. Entonces, en este caso es eso, nada más. Esto es el núcleo, partimos de ahí, obtenemos todos los valores x y y que cumplen esto, es decir, todos los valores x y y de los vectores del kernel, en este caso me salieron que es 0, 0. Todos son 0, es decir, que el kernel está formado solamente por el vector nulo de R2.
Y listo. Eso es todo. Ese sería el kernel. O el núcleo, ¿no? El núcleo en español. De esa transformada. ¿Ya? Vamos con el tema de la imagen. Voy a volver a poner esta acá. Y lo pongo aquí. Con la imagen es de esta manera. Y igual todos saben qué es lo que es la imagen. Estamos aquí R2. Estamos aquí R3. Simplemente son todos los vectores que me vuelve la transformada. ¿Ya? Este es el dominio. Y por aquí puede ser la imagen. Nada más, ¿eh? ¿Ya? Nada más, ¿eh? Todo esto aquí la imagen, ¿ya? ¿Cuáles son todos los vectores que me vuelve R3? Obviamente este es R2. ¿Ok? Entonces aquí se le pone así. La imagen de F. Bueno, vamos a quitar esto. De F es igual a ¿qué? Son todos los vectores. Es un vector que pertenece en este caso aquí a R3. Ya, a R3. Tal que existe obviamente otro vector de R2 donde F de ese vector de R2 es igual a V, que es de R3. O sea, prácticamente esta es la definición que ustedes han visto en cálculo 1, en estructura discreta, de lo que es la imagen de una función. Nada más. No hay nada nuevo acá. La cosa está en cómo vamos a obtener ese conjunto. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo hacemos? No es como en cálculo 1, ustedes tenían y igual a x al cuadrado más 1, y simplemente para hallar la imagen despejaban x y veían el dominio, digamos, ¿no? Aquí, ¿cómo se hace? Estamos en espacio vectorial. Es muy sencillo. Acá hay un teorema que se usa para obtener las imágenes. ¿Ya? Miren. Ya todos saben lo que es base, ¿no? Y dice así. A ver. Suponiendo que B, ¿ya? B es V sub 1, V sub 2, V sub 3, así. V sub n. Es base de V y de V, y sea esta transformada que va de V a W, ¿ok? Miren, F de V me da un W, obviamente, una imagen, un vector y me da otro vector de V, ¿ya? Pero yo tengo que esto de aquí, ¿qué es? Esta es una base de V, entonces yo, este V de acá, ¿no? Puedo escribirlo como combinación lineal de esto, es decir, V igual a alfa 1, V sub 1, más alfa 2, V sub 2, más alfa 3, V sub 3, más alfa n, V sub n, ¿no? Porque esto es una base, es decir, puedo describir cualquier vector de V, o sea, este V, como combinación lineal de ellos. Entonces aquí yo puedo poner, en vez de f de V, f de alfa 1, V sub 1, más alfa 2, V sub 2, más alfa 3, V sub 3, más, así ya está, pues, la cantidad de vectores que tenga esa base, igual a W. Ahora miren, como esto es una transformación lineal, recuerden las propiedades que hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que cumplía así estas dos propiedades? Yo puedo separar por la suma, ¿no? Puedo separarlos, es decir, alfa de V sub 1 más alfa V sub 2 más, y así hasta f de alfa sub n, V sub n. ¿Ya? Ahí lo importante de que sea lineal, porque se preserva la estructura. ¿Se acuerdan que en espacios vectoriales todo tenía que ver con combinación lineal, ¿no? Combinaciones lineales. En este caso, de que sea lineal, también tiene que ver con eso. Fíjense, se preserva la combinación, o la estructura lineal. ¿Ya? Si no, pues no se pudiera hacer todo esto. Y ahora, por la segunda propiedad, sabemos que este de aquí, que son escalares, lo puedo sacar afuera. Me queda f de v sub 1 más
f de v sub 2 más f de v sub 3 más f, bueno, alfa sub n de f de v sub n. Y fíjense que este vector que es de w, que está aquí, ¿no es? Obviamente, es combinación lineal de estos de acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estos, f de v sub 1, f de v sub 2, f de v sub 3, ¿ya? Son un sistema generador de w. ¿Y qué es w? W son todos los vectores que me devuelven la transformada. Es decir, que si yo pongo, uy, en este conjunto, f de v sub 1, f de v sub 2, y así hasta ese último, esto es un sistema generador de la imagen de f. Y listo. ¿Ya? Entonces, para obtener el espacio vectorial, porque es un espacio vectorial la imagen, eso es otra cosa que tampoco lo vamos a ver, ¿ya? O el conjunto de imagen, ¿no es? En este caso no es como en el anterior. Según esto que acabo de hacer, lo que yo necesito para obtener la imagen es una base del conjunto de partida, es decir, una base de R2. A esas bases les aplico las transformadas, ¿ya? A esta base, fíjense, les aplico las transformadas, y esos vectores que me devuelven son un sistema generador de la imagen. Son un sistema generador de la imagen, ¿no es? Y listo. Yo ya tengo la imagen de f definida mediante un sistema generador. Y eso sería todo. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere decir todo esto que acabo de hacer. Ok. Entonces, ¿cómo voy a hacer para obtener la imagen de una transformada lineal? Necesito una base de R2, ya del conjunto de partida. Muy sencillo, la base usual, la más fácil de todas. ¿Ya? 1, 0, 0, 1. Listo, ahí está una base de R2, me sirve. Ahora me dice que lo siguiente que tengo que hacer, a los vectores de la base le aplico la transformada. Es decir, f de u0 y f de 0, 1. ¿Cuál era la regla? A ver. La primera más la segunda, en este caso 1 más 0, esto es 1. La segunda 0, 0. Y me dice la primera menos la segunda, 1 menos 0, 1. Y ahora con este, primero más segunda, 0 más 1, 1. Segundo, 0. Y primera menos segundo, 0 menos 1, menos 1. Perfecto. Listo. Ahora, esto lo pongo, esos vectores que me devolvió la imagen, estos son un sistema generador. Este conjunto A es sistema generador de la imagen de f. Y ya quedó. Ya tengo la imagen de f. O bueno, un sistema generador, que pues, es lo mismo. Igual lo puedo definir mediante sistema generador. Y ya lo tendrían. Nada más es. Nada más es. ¿Ya? Eso es todo. Para obtener la imagen de una transformada, necesitan base del conjunto de partida, transforman cada vector de la base y los resultantes, los vectores resultantes, lo ponen en un conjunto y pues esos vectores resultantes son un sistema generador de la imagen de f. Es todo. ¿Ya? Es todo. Y ya sería, ya estaría. No hay más que hacer. ¿Será que puedes hacer otro ejercicio, por favor? Claro, vamos a hacer pues más ejercicio con los demás. ¿Ya? Esto era para introducir. Ahora veamos con el segundo. El segundo que dice. Dice que f, este va de R2 a R2. De R2 a R2. Y la regla me dice v sub 1, v sub 2 igual a 2 veces el primer componente menos la segunda componente, coma, menos 8 veces la primera componente, más 4 veces la segunda componente. Esa es la regla. ¿Ya? Vamos a ver con este segundo. Obtener
vamos a obtener su núcleo e imagen. Ok, ahí lo tenemos. Vamos con este. Ya, de aquí. Tal vez debería ponerlo más ancho, a ver. Sí, mejor. Ya. Entonces vamos con la primera parte, que es el núcleo. El núcleo. Entonces, resumiendo, porque lo anterior simplemente era para presentar, digamos, un poquito, resumiendo el núcleo, ¿qué hay que hacer? Ya tenemos la regla. Esto lo igualamos a 0. O sea, 2v sub 1 menos v sub 2, coma, menos 8v sub 1 más 4v sub 2 igualar a 0. Al vector 0 del conjunto de llegada, o sea, de R2, 0, 0. Y listo, ¿ya? Eso es lo que hacen. Sencillo. De aquí sale un sistema de ecuaciones. Para que todos sean iguales, 2 veces v sub 1 menos v sub 2 debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Y menos 8 veces v sub 1 más 4 veces v sub 2 debe ser igual a 0. Perfecto. De aquí sale un sistema de ecuaciones que hay que resolver. 2 menos 1 menos 8, 4. 0, 0. ¿Qué hacemos? Adicionamos a la segunda, a la primera, ¿por cuánto? Por 4. Aquí me va a quedar 2 menos 1. 4 por 2, 8 menos 8, 0. Y 4 por 1, menos 1, menos 4. Más 4, 0. ¿Ya? Vamos a seguir bajando esto para abajo. Y listo, ya está escalonada. Y fíjense, en este caso no hay solución única, como en la anterior. Aquí que es soluciones infinitas, ¿no? Porque el rango de A es igual al rango de la ampliada. ¿Y eso es cuánto? Eso es 1. Y eso es menor a n. Y eso es 2. ¿Ya? Va a haber n menos r variable libre. 2 menos 1, una variable libre. Variable libre. En este caso yo voy a escoger v sub 2 como variable libre. O sea, este acá. V sub 2. ¿Ok? Reescribo el sistema. 2v sub 1 menos v sub 2 igual a 0. Y de esta última matriz, ¿no? Del sistema. Y agrego la variable libre. Que va a ser v sub 2, dije, ¿no? V sub 2. Listo. De aquí despejo a las que no son libres, que queden en función de variables libres, y va a quedar 2. Bueno, en este caso solamente hay que despejar v sub 1. ¿No? Va a quedar v sub 1 igual a ¿cuánto? A 1 medio de v sub 2. ¿Ya? Y v sub 2, ponerse a los reales. Y se dan cuenta que esto se parece a lo de llevar a paramétrica, ¿no? Porque prácticamente pues eso, digamos, ya está ya. Y listo, ya quedó. No hay más que hacerle. ¿Se dan cuenta? Ya fue ya. Entonces, si quieren ponerlo en paramétrica, el kernel ¿de quién? De f es igual a ¿qué? V sub 1, 1 medio de v sub 2. V sub 2 es variable libre, v sub 2. Obviamente esto es de R2, tal que, y la variable libre, o el parámetro. Y listo, ya quedó. Ese es el kernel, el núcleo. Nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas? ¿Ya? Para obtener el núcleo. Ahí está el núcleo, el kernel. En este caso nos salió infinitas soluciones y simplemente despejar las variables que no son libres. Fíjense que en este de acá arriba nos salió que todos eran 0. O sea, simplemente cuando sale todo 0 es porque el único vector es el vector nulo, el vector 0. ¿Ya? En este caso nos salió infinitas soluciones. Solamente despejar las variables que no son libres. Y pues esto es lo mismo que paramétrica. Lo ponemos el kernel en su forma paramétrica. Y ya quedó. Este es el kernel. Ahora, con la imagen. Voy a volver a poner esto acá. Ese era el núcleo. Ahora vamos con la imagen.
la imagen de esta transformada. Vamos con la imagen. Imagen. ¿Qué dijimos que vamos a hacer en la imagen? Para la imagen lo que hay que hacer es, del conjunto de partidas, que en este caso es R2, obtener una base. Base. Muy sencilla, la base usual. ¿Ya? Hoy, perdón. Base de R2. 1, 0, 0, 1. Esta es la más fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicarle a los vectores la base de la transformada. F1, 0, F0, 1. ¿Y qué me dice la regla? 2 veces el primero menos el segundo. 2 veces 1, 2 menos 0, 2. Segunda regla, segunda componente, menos 8 veces el primero, más 4 veces el segundo. O sea, aquí va a ser menos 8 por 1, menos 8, más 4 por 0, menos 8. Ahora acá, 2 veces el primero, o sea, 2 por 0, menos el segundo, menos 1, menos 1. Y aquí me dice que menos 8 veces el primero, que es 0, más 4 veces el segundo, que es 1, o sea, 4. Listo. Y ahora sí, estos vectores en un conjunto, o sea, esos vectores me generan a la imagen de F. Y este A yo digo que es un sistema generador de la imagen de F. Y listo, nada más, ya obtuve la imagen de F. Entonces miren que aquí el núcleo lo vamos a obtener siempre de forma paramétrica, o bueno, en caso de que salga que sea todo cero, directamente el único vector parte del conjunto. Y la imagen siempre vamos a obtener su sistema generador, que en este caso viene a ser esto. ¿Ya? Si la transformada no fuera lineal, no podríamos obtener una imagen así de fácil. Sería más complicado. ¿Ok? Y ya solamente falta ese tercero. ¿Qué se lo van a hacer ustedes? A otro, uno más. Sí, por favor, que no. Lo tengo tan claro. Ya. Veamos de nuevo, a ver otro más. Por ejemplo, la siguiente transformada, que va de R3 a R2. Y la regla va a ser la siguiente. Yo meto un vector de R3. Y el vector de R2 va a ser 4x más y, z más x, y aquí y. Eso va a ser. Ok, esa va a ser la regla. Ahora obtengamos, esa es una transformación lineal, así que ahora vamos a obtener núcleo. ¿Ya? Tengamos el núcleo. Núcleo de esta imagen, muy sencillo. Aquí ya tengo esta regla. Simplemente esto de aquí lo voy a igualar a 0. 4x más y. Creo que esto lo puedo hacer más. A ver. Sí, mejor así. Ya. 4x más y, z más x, y y, todo eso igual a ¿qué? A 0, el vector 0 del conjunto de llegada, o sea, 0, 0, obviamente. De aquí sale un sistema de ecuaciones, ¿ya? Porque para que esos dos sean iguales, 4x más y debe ser igual a 0. Ah, perdón. Aquí puse a R2, dije, ¿no? A R2, entonces aquí tiene que ser en R2, perdón. Ahí está. Así, ya. Ahora, y la segunda componente, z más x, debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Perfecto. Ok. Ya está. Ahora, miren acá. Hay que resolver esto. Ya, x, y, z. Muy bien. Aquí sería 4
Y1, Z aquí sería 0. Aquí X sería 1, Y0, Z1. ¿Vale? Ya, obviamente, esto lo tienen que reordenar, ¿no? Ya no lo hice porque pues, ya todos se la saben. Lo reordenan simplemente. Nada. Eso ya está de más ya. Vamos a escalonar. Adiciono la primera a la segunda por menos 4. Y aquí me va a quedar menos 4 por 1, menos 4 más 4. 0, 1, menos 4, 0, 0. Aquí va a ser 1, 0, 1. Ya está, bueno, simplemente se permuta y ya queda escalonada, ¿no? Pero ahí ya se puede ver, digamos. Solamente se permuta. ¿Ya? ¿Ahora qué? Veamos, fíjense que nos sale infinitas soluciones, ¿no? De nuevo, ¿por qué? Porque el rango de A igual al rango de la ampliada, que eso cuánto es, eso es 2, pero eso es menor al número incógnita, que eso es 3. Eso es infinitas soluciones, o sea, van a ver n menos r variable libre, es decir, 3 menos 2, una variable libre. ¿Y cuál va a ser esa variable libre? Yo voy a decir que va a ser z. Z, ¿no? Porque aquí elemento distinguido, elemento distinguido. ¿Qué columna no tiene elemento distinguido? La tercera, que es la de z. ¿Ya? De esa, de este última matriz, reescribo un nuevo sistema. Me va a quedar x más z igual a 0. Luego y menos 4z igual a 0. Y agrego la variable libre que es z. Despejo las variables que no son libres, que queden solamente en función de variables libres. Y me va a quedar y igual a ¿cuánto? A 4z. X igual a menos z. Y z simplemente sigue siendo real. Y listo. Ya está despejado todo. Y aquí vamos a decir entonces que el kernel o el núcleo de esta transformada, ¿ya? En forma paramétrica, menos z, y, 4z, z, pues el z, tal que, y aquí el parámetro real. Y ya quedó. Nada más. Nada más. ¿Ya? Eso sería todo. Disculpa, Dime. ¿no era que tenía que darte dos vectores genéricos primero para verificar eso de la 10 transformada? ¿O eso Ah, directamente la regla? claro, porque prácticamente aquí ya está el vector genérico. ¿No ves? Entonces nos Ah, saltamos, lo hacemos más rápido de una vez. Lo que yo hice al ok. principio era para introducir, digamos, un poquito de teoría, un poquito de concepto, pero prácticamente aquí ya está el vector genérico, digamos, ¿no? ¿Ya? Lo haces directo una vez, si vas a hacer lo mismo al final. Por ejemplo, a ver, mira. Solamente era para introducir. Porque mira, aquí está la regla. Y prácticamente aquí lo hubiera igualado a 0, nada más, sin ningún problema, ¿ya? Obviamente aquí en vez de v sub 1, aquí hay x, aquí en vez de v sub 2, aquí hay y. Pero o sea, es lo mismo. Aquí directamente igualaba a 0 y me daba lo mismo. Todo esto era para introducir nomás lo que es el concepto y eso. ¿Ya? Entonces, para obtener el núcleo es muy sencillo, pues eso, nada más directamente, ya que ¿Tengo la regla a la mano? sí, sí, Listo. es el núcleo, ¿ya? Y listo, ya tienes el núcleo ahí en forma paramétrica. Ahora vamos con la imagen. La imagen tiene que, lo obtenemos un sistema generador de la imagen. Ya un ratito. Ahí está. Ahora obtengamos imagen. Igual muy sencillo para obtener la imagen. ¿Cómo era? Muy sencillo. Del conjunto de partida de R3 necesito una base. Una base. Pues la base más fácil, la base usual, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A cada vector de la base le voy a aplicar la transformada. Entonces voy a aplicar F. 1, 0, 0. Disculpa, Dime. ¿lo de la base puede ir cualquier vector o cómo?
No tenía. Ah, pero creo que... Ah, han llevado base usual, ¿no? No, no llamo. Ya, a ver, no, espera. Creo que eso no les explicó, ¿no? Ya. Base usual es la base más sencilla que podemos obtener. Ya, por ejemplo, fíjense, una base de R3. ¿Cómo es un vector de R3? De esta forma, ¿no? Entonces, para obtener una base, la base usual se suele llamar de R3, o sea, que es una base simplemente. Se le dice usual porque pues, es la más fácil, digamos, ¿no? Es muy sencillo. De primer vector le damos un valor. En este caso, lo más simple es 1. 1, le damos 1 y a lo demás 0. Ahora al segundo le damos 1 y a lo demás 0. Y ahora al tercero le damos 1 y a lo demás 0. Y listo, ya obtuve una base. Base de R2, ¿cómo es un vector de R2? X, Y. Entonces, para obtener una base, que se le suele llamar la base usual, es muy sencillo. A este le doy un valor, o sea, 1, y al otro no. Y ahora, con el segundo, a este le doy un valor y al otro no. Y listo, esa es una base. ¿Ya? Estas son formas fáciles de obtener una base sencilla. ¿Y podría ir otro número en vez del 1? O... Ah, claro, si quieres le pones 2, ¿ya? Aquí le pones 2, aquí le pones 3 si quieres. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero lo más fácil es 1. Cuando es 1, se le llama base usual. Ahora, por ejemplo, fíjense, matrices de 2 por 2. ¿Cómo es una matriz de 2 por 2? Así, A, B, C, D. Entonces, una base, la base usual de la matriz de 2 por 2, muy sencillo. A le damos 1 y a lo demás 0. Ahora a la siguiente le damos 1 y lo demás 0. Ahora a la siguiente le damos 1 y lo demás 0. Y ahora a la siguiente le damos 1 y lo demás 0. Y listo, ya tuve una base. A esa base se le llama base usual o base canónica. ¿Ya? Que son las más simples para obtener. Entonces así pueden obtener una base de cualquier espacio vectorial finito, de dimensión finita. ¿Ya? Esa es base usual, pensé que lo habían llevado con ingeniero. Pero eso, a eso se le denomina base usual. Simplemente es una base cualquiera, pero se le dice usual, pues es de las más comunes que se usan y las más fáciles. ¿Ya? Entonces eso, nada más es. Así obtienen una base de cualquier espacio vectorial, una base sencilla, como es esta. ¿Ya? Muy bien, entonces, una base de R3, o sea, la base usual. Ya, ahora aplico la transformada, 0, 1, 0, F, 0, 0, 1. Ahora, ¿cómo es la transformada? Me dice 4 veces la primera más la segunda. O sea, 4 veces la primera que es 1, 4 por 1, más la segunda más 0, o sea, 4. La segunda más la primera, 0 más 1, 1. Ahora aquí, sería 4 por 0, 0 más 1, 1. Y 0 más 0, 0. Y aquí sería 4 veces el primero, 4 por 0, 0 más y más 0, 0. Z más x, o sea, 0 más 1, 1. ¿Ya? Y esos vectores son un sistema generador de la imagen, generan a la imagen. Y ya quedó. ¿Ya? Es un sistema generador de la imagen de F. Y listo, se acabó. Nada más, es muy sencillo, la verdad. ¿Ya? ¿Que el sistema generador ese es la imagen? Sí, son un sistema generador de la imagen, generan a la imagen de F. Y listo, nada más. ¿Ya? Entonces, para poner la imagen de una transformada, necesitan una base R3. La base más fácil es la base usual. Listo. A cada vector de la imagen le aplican la transformada y esos vectores que les devuelve generan la imagen de F. Ahí está. Ya. A cada vector de la base, la transformada y lo que le devuelve generan a la imagen. O sea, esos tres vectores me generan a la imagen de F. Y ya quedó. Nada más, ¿Ya? Disculpe, sí o sí con la base usual tiene que ser. Puedes poner el nombre que quieras, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, que te guste más. Solo son nombres que les damos. ¿Ya? No, me refería a que la base sí o sí tiene que ser la base usual. No puede ser cualquier base, ¿ya? Pero la más fácil de sacar es la base usual, digamos, ¿no? Esta es la más fácil.
Entonces, ¿para qué hacerme más lío y sacar otra base? Pero puede ser cualquier base. Cualquiera. Bases hay infinitas. Todas sirven. Obviamente, aquí no te va a dar los mismos vectores, ¿no? Te va a dar otros, pero van a seguir generando a la imagen, ¿ya? Porque sistemas generadores también hay infinitos. ¿Ok? No vamos a entrar así a muchos de conceptos y demás. Yo tenía preparado igual en GeoGebra algunas cosas de transformadas, pero no vamos a entrar. Simplemente cómo hacer, digamos, ¿no? Para que hagan su práctico. Y ya, nada más lo presentan y ya pasaron ya la materia. Prácticamente ya A ver, pasaron. hagamos algo de práctica. Un ejercicio. Sus prácticos, ¿a qué hora tienen que presentar? No lo sé. Ustedes deben saber. El 31 de agosto. Por Bien. eso, practiquemos, sí, aunque sea un ejercicio de práctica. Más difícil. Ya hicimos lo de práctico, pues ya. Ya les hice. Ustedes Puede ya ser están hechos. Faltan este de una aquí, más, ustedes lo hacen. Y faltan este último que ustedes también lo hacen. puede ser una más de núcleo de imagen, por favor. Uno más de núcleo de imagen, claro. Uno más de núcleo de imagen. No hay ningún problema. A ver. Bueno, se lo voy a dejar ahí nomás, para que siga bajando. Es muy sencillo. A ver, uno más de núcleo de imagen sencillo. 4. Por ejemplo, sea esta transformada que va de R4 a R3 y la regla va a ser X, Y, Z, T. Va a ser así. X más Y, Z y T. Listo, esa es la regla. ¿Ya? Obtengamos núcleo. Núcleo. O el kernel, ¿no? Núcleo. Ya, muy bien. Directamente esto lo voy a volar a 0. X más Y, Z, T, igual al 0. O sea, el vector 0. Eso. ¿Ya? De ahí sale un sistema de ecuaciones lineales que me dice que X más Y es igual a 0. Z es igual a 0 y T es igual a 0. ¿Ya? De aquí si quieren hacen la matriz aumentada. X1, Y1, Z0, T0. Aquí sería 0, 0, Z1, 0, 0, 0, 0, T1. Ya se la saben hacer la matriz. Muy bien. Miren que prácticamente ya está escalonada. Aquí se van a dar cuenta de que rango de A igual al rango de la ampliada. ¿Y eso cuánto es? Eso es 3. Y eso es menor a n. ¿Que eso es cuánto? Eso es 4. Hay 4 incógnitas. Infinitas soluciones. N menos R variable libre. O sea, 4 menos 3 es una variable libre. Una variable libre. ¿Cuál va a ser? Ya saben cómo yo lo escojo la variable libre. Elemento distinguido, elemento distinguido, elemento distinguido. ¿Qué columna no tiene elemento distinguido? La segunda. O sea, Y va a ser mi variable libre. Yo voy a decir Y variable libre. Esa voy a escoger. Y. Entonces reescribo el sistema de ecuaciones. Ya. Porque, o sea, prácticamente lo mismo. Simplemente lo aumento la variable libre que es Y. Nada más. Todo lo demás es lo mismo. X más Y igual a 0. Z igual a 0. T igual a 0. Y despejo las variables que no son libres. Que en este caso simplemente hay que despejar X. Y X va a ser menos Y. Z va a ser 0. T sigue siendo 0. Y Y, la variable libre. Y listo. Ya está ahí. Podemos ahora sí escribir el kernel o el núcleo de F. Está en forma paramétrica, miren. Eso es que X, ¿cuánto es? Menos Y. Menos Y. Z es 0. T es... perdón. De nuevo. X es menos Y. Y, pues sigue siendo Y porque es variable libre. Z es 0 y T, 0. Tal que, obviamente, aquí el parámetro. ¿Es listo? Prácticamente es como llevar a paramétrica nada más. Y ya quedó, ese es el kernel. Ahí está en su forma paramétrica. Todos los vectores que pertenecen aquí, si yo le aplico la transformada, me dan el vector nuevo.
Nada más. Muy sencillo. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Listo. Y ahora con el tema de la imagen. También no. Ahora aquí pongo imagen. Imagen. Perfecto. Del de aquí, que es el conjunto de partida, una base. La base usual. O sea, una base la más sencilla es la base usual. ¿Ya? ¿Cómo es? 1, 0, 0, 0. Ahora 0, 1, 0, 0. Ahora 0, 0, 1, 0. Y 0, 0, 0, 1. Listo. Esa es una base facilísima de obtener. A cada vector de esa base le voy a aplicar la transformada. Y los vectores que me den generan la imagen. ¿Qué me dice la regla? La primera más la segunda, ¿ya? Y luego estos otros, pues simplemente son CT, ¿no? Aquí sería 1 más 0, 1 y 0, 0. 1 más 0, 1 y 0, 0. 0 más 0, 0 y 1, 0. Y 0 más 0, 0 y 0, 1. Ahí está. Listo. Estos vectores me generan a la imagen. ¿Ya? Lo voy a poner en este conjunto A. Miren que estos dos vectores son los mismos. Voy a poner uno nomás. ¿Ya? Uno nomás. 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Este es un sistema generador de la imagen. ¿De qué? Ay, de R, perdón, la imagen de F, ¿no? La imagen de F. Listo, ahí está, ya quedó ya. Es todo Si lo que pongo tenemos. la imagen es lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Si pongo que es en vez de sistema generador la imagen directamente, es lo mismo, ¿no? Ah, lo mismo, da igual. Uy, da igual. ¿Ya? Y eso sería nada más. ¿Ya? No es realmente complicado todo este tema. De hacer, de entender es lo complicado. Todo lo que hay detrás. Pero hacer es fácil, la verdad. Miren. Nada más es para obtener núcleo imagen de una transformada. Núcleo es igual a 0. Sistemas, resolver infinidad de soluciones, sale una paramétrica. Si hay solución única, pues simplemente es el vector 0. Imagen, base del conjunto de partida. Aplico a cada una su transformada y estos vectores generan a la imagen. Nada más. Siempre es lo mismo. ¿Ya? Siempre es lo mismo. No hay que hacer nada más. Una ¿Ya? consulta que veo. Dime. Después de esto, ¿se va a ver más adelante en otra materia? No, de todo esto de transformada de espacios vectoriales, realmente no lo vas a volver a ver el resto de la carrera. Sistema de ecuaciones, en métodos numéricos, no, digamos, tales para resolver algunas cosas, etc. Pero no lo vas a volver a ver, la verdad, no lo vas a volver a ver. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Ya? El resto de la carrera no lo van a volver a ver. Ahora, si ustedes se quieren especializar en alguna rama como ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, esas que son fuertes, sí van a volver a ver todo esto de álgebra lineal. Y eso cuando hagan su maestría o su doctorado. En eso recién se ve todo esto más avanzado incluso. Pero no lo van a ver por el resto de la carrera todo esto. Así que si ustedes quieren programar videojuegos, ser programadores, páginas web, etcétera, todo eso, no van a volver a ver nunca más todo esto. Ni todo lo que es matemáticas y cálculo, así. No. No. Ya, gracias por el consejo. Ya. Ya, pues, ya. Ya, pues. Y ya con eso ya se los paso esto, ya solamente hacen lo mismo con este, este ¿Puedes tercero de repetir acá. el núcleo y la imagen, la definición? ¿Cómo? La definición de qué era el núcleo y la imagen.
O sea, de forma formal sería más o menos esto, digamos, y esto otro de aquí que les escribí, digamos, ¿no? De forma formal. No era para definirlo como define práctico. Pero hablado, digamos, si te dice hablado, pues eso, digamos, que es el núcleo. El núcleo de una transformación lineal son todos los vectores del conjunto de partida cuya imagen es siempre el vector nulo. Y ya. ¿Y qué es la imagen de una transformación lineal? Pues simplemente son todos los vectores que me devuelve la función. O la transformación en este caso. Y listo. No es nada más. No hay mucho que escribir. Igual si quieren aquí te lo escribo aquí en la última parte. De forma formal, igual si lo quieren poner. Aquí se lo voy a escribir. Así. Sea esta transformada que va de V de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Lo voy a quitar esto acá. Voy a escribir con blanco nomás. Sea F que va de V, sea esta transformada lineal, ¿ya? Entonces, el kernel, ¿ya? O sea, el núcleo de F, son todos los vectores que pertenecen al conjunto de partida, tal que la transformada, ¿ya? Me devuelve el vector nulo del conjunto de llegada. Y la imagen de esa F, ¿ya? Son todos los vectores del conjunto de llegada, tal que existe un vector del conjunto de partida, ¿ya? Cuya transformada sea SW. O sea, esta es la definición, ya la habrán visto en cálculo. Y listo, eso nomás es de forma formal. Núcleo, imagen, escrita formalmente, ¿no? Con matemáticas. Es todo. Y ya después también les agregan ahí de forma verbal, ¿no? Lo que hayan pillado. Nada más. Ya con eso tiene, presenta y ya. No hay mucho lío con esto. Ya, pues yo creo que no hay nada más, ¿no? Todo claro. Todo claro. Ya. Entonces, vamos a quedar hasta aquí, pues ya no habría nada más. La Ya quedamos. despedida. Ya sería todo, pues, ¿no? Eso sería todo por ahora. Sí, lo voy a pasar al grupo, voy a grabar. Ya pues, no hay nada más.